para que también te vayan conociendo. Pues te conozca Patricio, Verónica, Josefa Bueno, de Venezuela. Adelante, Cintia. bien. Muchísimas gracias por haber dado nuevamente. ¿No se te escucha, Cintia? Pareciera ser que tiene problemas de señal porque se escucha entrecortado. Sí, sí, sí. La vez ¿Esto se está pasada. grabando? Ahorita empecé a grabar, así es. ¿Tú grabas los Perfecto. conversatorios, Patricio? Sí, pero el que pasó recientemente no lo grabé, lamentablemente. Ay, qué interesante hubiese estado. Sí. Ahí No quedaron. estamos. Ahí Ahí está. estamos. Vale, Ok. perfecto. Habíamos, como te decía, habíamos llamado al taller a través de sus ojos. Y vamos a apuntar. ¿Qué? Ahí terminó María Angélica. Dijo. Hay problemas con micrófonos ahí que están abiertos. ¿Ahí se escucha? Tienes el micrófono cerrado. No se te está escuchando. Ok. ¿Ahí se escucha? ¿Se escucha? Ok, Sí. el mate. Es bien argentino. Bien, hoy vamos a apuntar a lo que son los adultos mayores con deficiencia visual. Sabemos mayores haciendo esta función de la vista. Yo lo que quiero... No se escucha y se pega la señal. Y también a la moderadora también tiene el micrófono cerrado, por lo tanto no se está escuchando lo que habla. Cintia, ¿sabes que se corta mucho tu voz, Cintia? Perdón, ahí. Ahí ya. Ok. Bien, retomamos entonces. Muchas veces lo que te comenté recién, muchos de los pacientes que van a la institución no eran pacientes. No, dile a Cintia que si es posible se pueda cambiar de lugar, a lo mejor de obtener una mejor señal, porque se sigue entrecortando el habla de ella. Sí, Cintia, es que se te escuchan solo pequeñas palabras y después se corta tu voz. No sé si sea un tema de ubicación, de conexión. Se corta. A ver, ahí estamos. ¿Ahí me escuchás? Ya te escucho, es que sí te escucho. Ok, bien. Entonces, cuando ingresaban los pacientes, nosotros decíamos qué es lo que está sucediendo. Yo creo que tiene que haber una especie de, por lo menos aquí ocurre en Argentina y ocurre en mi ciudad, lo que son planeamientos para... Ya en este momento no te escuchamos, Cintia, como que se está trabando mucho tu señal. Yo creo que debería moverse a otro lugar donde tenga mejor señal. Iberoamericana de los derechos de la vejez, Ni nos escuchó. no se están cumpliendo, lamentablemente. Yo admiro, por ejemplo, la actividad de ustedes centro de día. Aquí en mi ciudad no se ha podido concretar eso. El tema de que nosotros no tengamos organizaciones y que no lo podamos concretar, también conlleva a que el familiar de este adulto mayor decida institucionalizarlo, pero no porque no quiera al adulto mayor, sino
porque no está preparado para afrontar esa discapacidad, esa vejez. Entonces, el año pasado yo puse un proyecto, tuvo alrededor de personas voluntarias que lo que hacían era contener al familiar, acompañarlo, ayudarlo, abrazarlo. El familiar debe entender que la vejez es algo que llega, que es inevitable y que debemos afrontar y vivir de manera totalmente natural. Porque esa vejez que hoy está llegando a los padres, irremediablemente, o sea, es inevitable que nos va a llegar a nosotros. Entonces, apuntar ahí. Muchas veces yo lo he estudiado en un trabajo de campo, los hijos no están preparados para ver el deterioro de los padres. No están preparados para ver al papá que va perdiendo la movilidad, al papá que deja de ser autovalente. Entonces, tenemos que comenzar a hacer una educación a ese familiar para contener al adulto y para poder acompañarlo en lo que es esta vejez. Esta vejez debe ser activa, debe ser plena. Y si hay Cintia, nuevamente ya no te escuchamos. Y si se vuelve a reconectar, a lo mejor. ¿Sabes qué? Creo que no nos escucha ella. A ver. Creo. Ah, ¿ya nos escuchas, Mara? Okay. Sí, ¿Ya sí, nos ya se escucha. escuchas? Ah, ok, Sí, sí, sí. Es que de repente te cortas. No sé si te quieres volver a reconectar a ver si la señal sale mejor. Ahí no te escucho. Y ya te me pausaste, ya no te escucho. Voy a escribir por el WhatsApp. Ahí te escucho. Ahí te escucho. Sí, nosotros también, nada más que de repente te nos vas muy seguido, la voz se te va. ¿Querés que salga y vuelva a entrar? Sí, yo creo que sí. Sí, sí, sí. Ok, perfecto, perfecto. Oye, mi estimada amiga, ¿Sí? quería sugerir la factibilidad de que podamos ir uniendo fuerzas y... A ver, dale nomás, Cintia. ¿Ahí me escuchas? Sí, aquí te escuchamos. Creo que tu conexión ya se ve bien. Perfecto. Dime, ¿tenías algo que preguntarme o decirme? No escuchaba bien. Adelante. Bien, bien. Entonces lo que nosotros sugerimos con Abrázame, que era este programa de salud que apuntaba a los familiares de los adultos mayores, no solo institucionalizados, sino tratar de educarlos y acompañarlos para este proceso. Muchas veces los adultos llegan a nosotros, sufren lo que es el síndrome de internación. Ellos son totalmente apartos de su lugar, de la casa que muchos de ellos han construido, donde se han enamorado, donde han tenido sus hijos, donde han recibido a su primer nieto. Son arrancados de un montón de situaciones emocionales a lo cual los adultos mayores se apegan de una forma muchísimo más arraigada por ahí que nosotros que vivimos en esta vorágine de ir a trabajar, ir a estudiar, volver de... Entonces ellos se apegan muchísimo a lo emocional. Cintia, nuevamente no te escuchamos, nos quedamos en la parte emocional.
Cintia, ¿me escuchas? Ya no te escuchamos. Ok, ahí está. Ahí está, nos quedamos en la parte emocional, Cintia. Ellos se arraigan muchísimo, se los saca de raíz de un montón de recuerdos, de un montón de situaciones y de repente entran a lo que es una institución. Lamentablemente acá en Argentina y lo que es mi ciudad, las personas que mayoritariamente, yo por ejemplo soy la única especialista en geología de mi ciudad, como para que que hace y la única función es otorgar pasantías laborales, ¿sí? No hay un trabajo amplio, un estudio de campo y estrategia específicamente para esa persona con discapacidad. Dentro de la oficina de discapacidad, yo, por ejemplo, pensaba, ¿no? Una persona con dificultad visual, ¿sí? Total o parcial. Esta persona tranquilamente sí puede afrontar una pasada laboral. El tema que no se está preparado para afrontarla. ¿Se entiende lo que te quiero decir? Dentro de lo que es el organismo de la oficina de discapacidad, no se toma a los pacientes con disminución total o parcial de visión. Esto ocurre porque también hay que ver cómo socioculturalmente nosotros estamos preparados para la capacidad, cosas que van por el mismo camino, van de la misma mano. Así que lo que nosotros pensamos es comenzar a abrazar, apoyar y enseñar y contener a ese familiar. Que la vejez no es sinónimo, ¿sí? O la pérdida, en este caso es el nombre del taller A través de tus ojos, o la pérdida de visión no hace que esta persona no pueda tener o llevar una vida totalmente normal y activa. Lo que pasa es que nos han educado para que la discapacidad es algo como que, bueno, está ahí, se ve, sucede, ojalá que no me pase a mí. Entonces creo que tenemos que, los especialistas en gerontología, en discapacidad, tenemos que comenzar a trabajar eso para reeducar socialmente y mostrar, por ejemplo, si vamos a un banco, no siempre, y a mí me ha sucedido tener que ir con pacientes que han tenido que hacer trámites, no siempre le da. Cintia, te pausaste y nos quedamos en que te toca ir al banco con un paciente. ¿Me escuches? Sí. Cintia, Ay, sí, te nos fuiste y nos quedamos en esta parte que dices que te toca ir al banco con un paciente. ok. Siempre vas y no siempre está la prioridad, ¿sí? Teníamos un paciente con una amputación de miembros inferiores y no se lo tenían, era como que nadie lo quería atender. Sucedió. Si vas a un bar, me ha sucedido ir a hacer una vinculación familiar y fuimos a un bar, una paciente con Alzheimer a la cual he amado muchísimo. No están preparadas las puertas para que la persona pueda entrar en silla de ruedas, no están adaptados los baños, no hay rampa. Es como que para ese lugar, lamentablemente, una persona con discapacidad no queda estético, ¿se entiende? No está bien, o si tengo una persona con Alzheimer o que utiliza pañales, o en silla de rueda, no está bueno para lo que yo quiero mostrar de mi lugar. Y ocurre eso.
lamentablemente es algo que ocurre. Cuando hablamos de inclusión, lamentablemente la inclusión no está, ¿sí? Vos no tenés una carta en sistema braille, por ejemplo, ¿sí? Vos no tenés el personal que se le Nuevamente, Cintia, te me pausaste. sea solo visible para ciertos objetivos, ¿sí? Generalmente vinculados, obviamente, al poder. Entonces, eso es muy triste. Digo, la política que pase, el cambio sociocultural que suceda, siempre debemos tratar de que la inclusión esté, de que el respeto a la persona con discapacidad esté, de que la contención a la discapacidad y a la vejez estén unidas y fuertes. Así lo dictamina, ¿sí?, la Convención Iberoamericana de los Derechos de la Vejez. Nosotros, gerontológica, una red iberoamericana de gerontología. Entonces, aún hoy falta muchísimo que educar. Entonces, yo tengo que darle herramientas a la sociedad y dentro de esa sociedad tengo que darle herramientas al familiar para poder contener esta parte de la sociedad, ¿sí? Como es la vejez y la discapacidad. Me ha sucedido en muchos lugares tener paciente con disminución de la visión, que lo único que hacía el paciente de la institución, o pacientes que diabetes o distintos factores que trae la vejez, lo institucionalizamos. No es así, ¿sí? La persona con discapacidad, cualquiera, ¿sí?, puede llevar una vida totalmente normal. Cuando llego a la institución, veo a este paciente, comenzamos a probar distintas técnicas. Tanto algunos tips para la persona, algunas etapas para el familiar, una persona, su padre, su madre, su hermano, un hijo, quien fuere, con disminución total o parcial de la vista, lo tenemos en nuestra casa. Entonces es importante que ese paciente memorice el recorrido. Lo que yo veo, y siempre lo digo en todos los ámbitos de la vida, lo que nosotros vemos, como nosotros tenemos todos los sentidos, tenemos el olfato, el gusto, ¿sí?, la audición, la visión, el tacto, nosotros no tenemos la amplitud o no desarrollamos ciertos sentidos que la persona, en este caso con disminución total o parcial de la vista, comienza a desarrollar, como el auditivo, como lo táctil, como el gusto, como el olfato, ¿se entiende? Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar sobre eso. Una de las cosas que yo hacía con estos pacientes era, por ejemplo, se marca un recorrido simple y siempre debe ser el mismo. Este paciente no utilizaba pañales, por ejemplo. Este paciente sabía la cantidad de pasos, de objetos que había hasta el baño que se encontraba en la habitación. Era un paciente que cuando ibas a ayudar a bañarse, a higienizarse, el paciente podía hacerlo. O sea, discapacidad no es sinónimo de no lo puede hacer. Siempre hay que fomentarle y respetarle al adulto mayor su autonomía. Siempre. Una persona con discapacidad, con vejez, no quiere decir que no se pueda peinar, no quiere decir que no se pueda vestir, no quiere decir que no pueda comer solo, no quiere decir que tenga un mal día o un buen día y que pueda decir, bueno, duermo o
no puede decir que no va a salir al sol. No quiere decir que hacer por tener capacidad enjaulada, por decirlo de alguna manera. Creo que tenemos que fomentar su autonomía, respetar su autonomía y su total independencia, ¿sí? Nosotros lo único que vamos a hacer es ser herramientas y darles herramientas para que esa persona no pierda ciertas funciones cognitivas, por ejemplo. Cintia, otra vez te nos fuiste del audio. A ver, Ya estás. ¿me escuchas? Bien. Ya te escucho, perfecto. Entonces lo que decíamos era dar herramientas para que esta persona no pierda su autonomía. No debe perder su autonomía, no debe perder su libertad. La libertad es lo más noble que tiene el ser humano. Nosotros simplemente vamos a hacer herramientas y vamos a fomentar esa autonomía de este adulto mayor, ¿sí? Con discapacidad. La vejez no es una enfermedad, sino que es una etapa de la vida a la que todos deseamos realmente llegar. Entonces debemos volver un poco a eso. Hablaba de este paciente sí con disminución total de, ¿cómo será? Se está haciendo sonido. Cuando nosotros guiamos personas con disminución visual, el sonido es totalmente importante. Cuando uno dice, por ejemplo, me ha sucedido, disminución total de la visión. Bien, sistema Braille, a ver, lo voy a aprender. No, aprendamos primero a hacer y a dar la autonomía a esa persona, ¿ok? Entonces, porque esa cita. Entonces, siempre yo iba, por ejemplo, la cama, la puerta, porque ellos tienen muchísimo más desarrollado que nosotros lo que es la audición, ¿sí? Y que sean personas no videntes no quiere decir que no puedan movilizarse, que no puedan tener un reconocimiento del espacio. Lo tienen. Conocen los sonidos, conocen las voces de una forma muchísimo más desarrollada que nosotros. Muchísimo más desarrollada que nosotros. Siempre la autonomía de iniciarse, no es necesario que esa persona se puede peinar. No es necesario que yo lo peine. Muchas veces sucede que el familiar dice, bueno, lo peino, lo cambio, así es una forma más rápida. No, porque lo estamos incapacitando, lo estamos bloqueando para que pueda tener una autonomía. Hay que armarse de muchísima paciencia, yo lo sé, pero hay que respetar la libertad, la autonomía y la vida de esa persona. ¿Se entiende? Una de las cosas que podemos hacer, hablando de pacientes con disminución total o parcial de la vista, es trabajar la motricidad fina. Una de las cosas que se puede hacer es, pueden abrir botellas, cerrarlas. Yo he tenido, tejían, que habían perdido la vista y podían tejer. Cuando ya no podían movilizar por ahí las manos, lo que nosotros les hacíamos hacer eran trenzados. Podés, estando en tu casa, yo lo que voy a decir son cosas caseras, nosotros tenemos los materiales, pero lo voy a apuntar a un hogar, a una casa tipo. Todos los fomentan siempre lo sensorial en esta clase de pacientes, ¿ok? Entonces, pueden poner a alguien que me escribió de Santa Cruz, que no sabía cómo trabajar con esta clase de pacientes y que la tenían sentada haciendo algunas manualidades. Esta persona tiene una amplitud de campo como para poder motivarse, ¿se entiende?
Entonces, trabajar muchísimo la motricidad fina, utilizar lo que es el arte, utilizar lo que es la música, dar diferentes texturas. Yo le decía a ella poner en, no sé, en un bowl tupper o en algún recipiente pequeñas cantidades de, por ejemplo, no sé, arena, agua, en otros se puede poner, no sé, polenta, arroz, para que la persona vaya trabajando, ¿sí? Todo lo táctil, toda la sensibilidad que da la mano. Por eso la mano es algo que nosotros tocamos, que acariciamos, que sentimos. La persona con disminución total de visión de reconocer rostro. Cintia, nuevamente te nos fuiste. Nos quedamos en la identificación de rostros. ¿Me escuchas, Cintia? Cintia, ¿me escucha? Ya no te escuchamos, ¿eh? O bueno, no sé si sea yo, pero ya no la escuchamos. ¿Sí? Ahí estamos. Vale. ¿Ahí me escuchas? Sí, ahí te escucho. Nos Ok. quedamos en la identificación de rostros. Bien. Obviamente sin hablar cuando hacemos la identificación de rostros, porque ellos tienen muchísimo más desarrollados que nosotros la audición, entonces automáticamente nos reconocerían. Yo lo hacía como una especie de juego. Inclusive nosotros acá en Argentina tenemos muchísimo lo que es el mate. Entonces yo tenía una paciente que le encantaba cebar mate a sus compañeros. ¿Y cómo lo hacía? Ellas ponían los dedos en lo que es el recipiente del mate y con el termo iba echando el agua, se rebalse. Y así lo que ella hacía, y hacer algo natural, a pesar de su pérdida de visión, ella era una gran cebadora de mates. Y nosotros lo que hicimos fue fomentarle eso y no sacárselo. No le sacamos algo que a ella le gustaba y le daba placer hacer. Después hacíamos lo que es huerta, ¿sí? Hacíamos todo el tema de plantación de semillas, de almácigos. Son cosas que ellos pueden hacer totalmente. Entonces, nunca quitarle al adulto mayor su autonomía. Ellos tranquilamente pueden doblar su ropa, tranquilamente peinarse, cepillarse los dientes. Por más que nosotros tengamos que controlar la hora del aseo, ellos pueden ducharse tranquilamente, pueden pasarse la esponja, pueden ponerse su perfume y pueden vestirse. Lo que yo siempre digo es paciencia y eduquemos al familiar y abracemos al familiar para la vejez que que Nuevamente te nos fuiste, Cintia. nosotros apuntamos. El envejecimiento llega. Entonces, abracemos a ese familiar y démosles las herramientas y contengámoslo, porque es muy difícil, yo lo he estudiado y lo he visto, es muy difícil para los hijos el deterioro de los padres que trae la vejez. Muchas veces los hijos están acostumbrados a que mamá era la que cocinaba, mamá era la que mantenía el jardín, papá trabajaba, y de repente... Alguien tiene su micrófono abierto. Continúa, Cintia. Voy a desactivarlo. Ok. ¿Ahí se escucha? Ya te escucho. Ok. Entonces decía que es necesario que nos eduquemos socioculturalmente
para abrazar esta vejez y para contener al familiar. Los hijos no están preparados para ver el envejecimiento de los padres, bajo ningún punto. Están acostumbrados a ver, por ejemplo, a mamá que cocina, mamá que me peina, mamá que me manda a la escuela, y mamá que es la mujer maravilla, y papá también. Y la vejez, hay que educar con que la vejez llega, y lo que le está sucediendo a mi padre o a mi madre es simplemente una etapa de la vida que me va a llegar a mí también. Y es la vejez. Es la vejez. Pero como es el por a la muerte, que es totalmente inevitable, si tenemos algo que tenemos muy seguro, es la muerte. La muerte también da ese cierto miedo y esa cierta cosa de que, uy, no, viste, que no me pase o que no me llegue todavía, o tengo... Lamentablemente es algo que no sabemos. Entonces yo creo que hay que educar, ¿sí? Hay que tomar conciencia. Siempre digo, vivan, abracen, contengan. La discapacidad, la muerte, son cosas que vienen con la vida. O sea, es así. Entonces, disfruten, edúquense, eduquémonos como sociedad. Nosotros hemos hecho que hay que educar desde niños para la vejez. Si nosotros educamos desde niños para la vejez y la discapacidad, no sucederían muchas de estas cosas. Yo creo que un lenguaje inclusivo, ¿sí? Un lenguaje de señas, un sistema braille, debe ser dado en las escuelas. Totalmente. Cintia, ya no te escuchamos. Entonces no le dan importancia. Y la forma de incluir que tiene el medicamento, por ejemplo, en sistema braille, ¿qué hace la gente? Agárralo, mira qué bonito, viste, tiene sistema braille, bueno, hermoso. Y se descarta. Y estamos acostumbrados a descartar la vejez, a descartar la discapacidad. El esfuerzo de la persona que hace ahora, donde está el decreto, sí, las normas, para que los medicamentos también tengan el sistema braille, no sirve de nada, ¿sí? Si no educo a esa persona que es el receptor del medicamento, que sepa el tema, poder leerlo, ¿sí? No sirve. Si yo hablo de inclusión, ¿sí? Estoy en un lado y viene una persona sorda y no sé hablar en el lenguaje de señas, por lo menos lo básico. No sirve de nada si soy personal de salud y viene un paciente sordo y no sé, ¿sí? Poder interpretarlo o poder dirigirme a él para poder saber qué le duele, por ejemplo, qué siente. Entonces, en parte, yo creo que todo es la educación. La educación, eduquemos para la discapacidad, eduquemos para la vejez. Si esto sucediera, si nos unimos, si desde niños, si educamos desde niños, nosotros cuando hicimos un plan de adulto mayor, nacional, 160 adolescentes de todas las escuelas secundarias de mi ciudad, un abuelo. Un abuelo, tomamos el Foro de España, fomentado por el doctor Eugenio Semino aquí del SAC de Argentina, y fue maravilloso. Y la pandemia, lamentablemente, ha servido de excusa para muchas deficiencias, y es totalmente doloroso decirlo. Por ejemplo, yo me sucedió en el sistema de salud, nosotros tenemos una terapia india, y hoy se ve muchísimo más. Tiene 8 años a gastar un respirador en esta pandemia. Lamentablemente eso ocurre.
Lamentablemente, antes de la pandemia, ya se veía, por decirlo de alguna forma, la miseria humana que conllevaba la miseria profesional. Nosotros estábamos a un pasillo de la guardia y había médicos clínicos que no venían a atender a los pacientes, por lo cual tenían un óbito totalmente horrible y totalmente inhumano. Entonces, tenemos que humanizar la vejez, humanizar que se ocupa de educar. Tenemos que humanizar al almacenero para saber cómo tratar, por ejemplo, a un adulto mayor que va con la listita, no entiende y que está asustado porque tiene miedo y piensa que entrando al almacén ya se va a agarrar COVID. La otra vez hablaba con una compañera de Venezuela y ellos comenzaron, no sé cómo es en Chile, pero ellos comenzaron su plan de vacunación primero con los adolescentes y personas menores de 60 años. Y en la Argentina lo hicimos al revés. En la Argentina fueron primero los adultos mayores y sin embargo se cocinar a la gente que va y trabaja y circula. Entonces lo único que hizo fue decir fase 1, fase 2, fase 3, no se puede circular y poner horarios. Y eso fue totalmente complicado. Lo que se hizo fue asustar terriblemente al adulto mayor. Vacunemos primero a los adultos mayores. El adulto mayor de por sí no sale de su domicilio, ¿sí? Generalmente tiene un hijo, alguien que le ha mandado, alguien que hace sus trámites. Entonces, lo que nos asustó muchísimo más, y me ha sucedido ver pacientes y adultos mayores que ni siquiera quieren ir al médico porque tienen miedo a contagiarse, porque parece que COVID los va a atrapar en cualquier momento. Entonces, también con lo que es la información, la forma en la que uno se dirige a esta población totalmente vulnerable. No sé cómo es el plan de vacunación en Chile, no sé cómo fue. Hola. ¿Cómo fue, Patricio, el sistema de vacunación en Chile? Sí, ¿cómo fue el plan de vacunación en Chile? Nada más tu micro, actívalo, por favor. El sistema de vacunación en Chile se programó desde un primer momento basado fundamentalmente en el número de dosis que se pudieron traer al país desde distintos laboratorios del mundo, y con ese antecedente ya se diseñó un programa de inoculación médica para la población en general, basado fundamentalmente en un primer momento para atender a personal de la salud que estaba en la primera línea. Vale decir que estaba en unidades de urgencia, en UCIs, ¿no es cierto?, en unidades de tratamientos intensivos, con pacientes con COVID. Luego de ello, se sumó a esta iniciativa de inoculación al personal, a las personas adultas mayores, ¿ya? Quienes estaban a esa fecha, al inicio de la pandemia, estaban teniendo tremendas complicaciones y un número importante de contagios y también de fallecimientos, lamentablemente. A continuación, ya y en la medida que fueron llegando un mayor número de dosis, se fue incorporando en el número de personas que podrían o estaban autorizadas para inocularse por diferentes edades, ya menores de 60 años hasta los 50 por un cierto periodo de tiempo, después se agregan a los rezagados y así fue bajando las edades. Actualmente estamos ya cumpliendo con inoculaciones a nivel de jóvenes de 18, 17, 16 años. ¿Ya? Todavía no se ha autorizado, por lo menos en nuestro país, la inoculación a niños, a menores de edad. ¿Ya? Pero sí también se incorporó hace muy poco a las embarazadas. ¿Ya? Tenemos un número total de personas que viven en nuestro país, de alrededor de 18 millones de habitantes. Ya llevamos inoculados un total de 15 millones y tanto, aprox, tanto con su primera dosis o con su segunda dosis. No sé si respondo a la pregunta que hace Cintia, y estoy hablando de la realidad de Chile, puntualmente.
Sí, sí, sí. Eso es lo que quería saber porque, por ejemplo, acá lo que sucedió, a veces hay que ver cómo uno toma también los medios, de que generalmente lo que hicieron fue, como especialista en gerontología, muchísimo al adulto mayor, y se los expuso a estrés, a cierta depresión, por miedo, por desconocimiento. Acá sí, el personal de salud fuimos los primeros en ser vacunados, eso sí, y la mayoría de los casos hemos tenido óbitos de adultos mayores por COVID, pero también hemos tenido muchos casos de menores de 60 años en su mayoría, sobrepasando el número de muertes de adultos mayores, de personas menores de 60 años. Por eso siempre es muy importante, creo, como uno da la información y lo contiene, porque el adulto mayor de por sí es muy de aislarse, sensible, es muy vulnerable. Yo he visto casos de hijos: no salgas, no vayas ni a la vereda, no. Entonces el adulto mayor se retraía de mayor forma, llegaba a la depresión y desarrollaba cualquier tipo de enfermedad de manera más progresiva por el mismo estado de estrés emocional que tenía por el pánico. Claro. Adelante, Patricio. Cintia, disculpa, quería acotar también, lo había olvidado, que en un primer momento, junto con la inoculación de los adultos mayores, también se incorporó y se autorizó la entrega de estas dosis a personal que trabaja en los hogares de larga estadía, ¿ya? Que atiende a adultos mayores en hogares de larga estadía, que también era importante porque hasta ese momento los hogares de larga estadía no permitían el ingreso de familias a ver a sus adultos mayores, por lo tanto había que hacer algo al respecto. Gracias. Bien, perfecto. Acá también, en lo que es mi ciudad, se han vacunado en residencias de larga estadía, pero siguen sin fomentar la vinculación. Y eso es lamentable. Generalmente tienen el óbito solamente con el personal de salud y no han tenido durante meses el acceso a salir a la vereda, el acceso a mirar gente, el acceso a poder ver sus familiares. Y la verdad que es tristísimo. Tendríamos que buscar las de poder ganar esto. Cierto. Por lo menos aquí en Argentina, te escucho, no. Sí. Adelante, Patricio, ¿querías decir algo? Ya, No sé. Cintia, disculpa, se te escucha entrecortado, pero también quería, dentro de los antecedentes, cuando se restringe el ingreso de familiares a la visita de los adultos mayores que están en estos hogares de larga estadía, se comenzó a implementar, especialmente en los llamados LEAM, que son centros de día del Estado, ¿ya? Las distintas funcionalidades de aplicación tecnológica para que los adultos mayores pudieran conversar, visualizar e interactuar con sus familias vía Zoom, vía WhatsApp, WhatsApp web o WhatsApp en línea, no sé si me entienden, para que pudiera generarse una mayor interacción en pandemia y en la situación de encierro que estaban teniendo estos adultos mayores. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Mira, bueno, Cintia se me acaba de desconectar, pero tenemos varias personas, Cintia, que se conectaron porque a lo mejor tenían alguna duda en específica sobre fomentar la autonomía de su adulto mayor, algún caso particular. Entonces, me gustaría que les diéramos un espacio por si quieren compartir, comentar o decir algo. Y pues aquí, pues la verdad estás tú, Cintia, y también está Patricio, que tiene muchísima experiencia dentro del adulto mayor, pero específicamente con personas con Alzheimer, que nos pudieran apoyar respondiendo a alguna duda en específica que tengan. Tú me dices en qué momento te gustaría escucharlas.
Cintia, no sé si me escucharon todos, no sé si Cintia se nos trabó un poquito. ¿Sí me escucharon? Sí, se escuchó Ajá. perfecto. Gracias. Vamos a ver si Cintia nos escucha. ¿Sí me escuchaste, Cintia? Ahora te escucho, ahora te estoy escuchando. Sí, ahora te estoy Te escuchando. decía que tenemos gente que se conectó porque algunas tienen una duda en específico sobre cómo manejar la autonomía de su adulto mayor. No sé y quisiéramos darles ese espacio. No sé si sea el momento o en qué momento te parece oportuno para Dale, que nos puedan preguntar. que pregunten lo que quieran. Vale, pues Sí, que adelante. pregunten. No sé si tenga alguien alguna duda en específica. Adelante, Fundamentalmente, Yolanda. a ver. Bueno, pues el tema, como lo dije, ¿no? Estrategia para fomentar la autonomía en el adulto mayor, por su beneficio, claro, está. Pero ¿qué hace? Se supone que nosotros como cuidadores tenemos que tener poder de convencimiento con el paciente. Dependiendo de la patología no importa, pero hay pacientes que sí quieren eso, pero ¿qué haces cuando el familiar no quiere eso? El familiar te dice, no, yo te estoy pagando para que él no sufra. ¿Qué hacer en ese caso? Porque el que ha afectado es el paciente, el que se va a atrofiar es el paciente. Entonces, ¿cómo manejarlo con la familia? Porque nosotros trabajamos muy de mano de la familia y al último termina la familia haciendo lo que decide por el paciente y muchas veces no nos permiten hacer nuestro trabajo. ¿Cómo llegarles por el lado bueno? ¿Cómo explicarles a ellos? Totalmente. Te entiendo totalmente. Esa sería mi pregunta. Perfecta la pregunta. Manejarlo con la familia para que entiendan que no es que uno quiera que el paciente haga las cosas todas, ¿no? Es que uno quiere que tenga independencia y obviamente alargarle la vida o por lo menos una mejor calidad de vida. Primero, cuando hay gente que trabajan con adultos mayores en lo que es el ámbito de lo que es salud, como también es tu caso, nosotros trabajamos, siempre digo, es para servir. Y ya no te escuchamos, Cintia. Te bloqueaste un poquito. era... Te nos cortaste, Cintia. No te escuchamos. Bueno, creo que Cintia, te nos cortaste. Ya te vemos. Casi no te escuchamos nada desde el principio. Bien, muchas veces el familiar actúa de esa manera por desconocimiento. Es un poco lo que estábamos hablando hoy, se hace desde el lado del desconocimiento. Nuestro trabajo, siempre lo digo, es un trabajo para el cual nosotros trabajamos para servir a este paciente. Muchas veces, y no ha sucedido muchas, lo que ella comenta parece una pregunta súper interesante y de una gran amplitud. Muchas veces lo que nosotros hemos propuesto son actividades con la familia. Y la verdad es que el familiar también que pone un cuidador es porque necesariamente no tiene intenciones de estar las 24 horas al lado. Entonces nuestro trabajo es servir y nuestro trabajo es desarrollar la autonomía de ese paciente, ejercitarlo. Por ejemplo, un paciente que está en silla de rueda, tranquilamente nosotros podemos masajear y darle movilidad, ¿sí?, a lo que es el pie, sus articulaciones, hacer un estiramiento, flexionar. Podemos hacer trabajos con pelotas, distintas terapias artística y también, y bueno, y desarrollamos motricidad. Muchas veces se confunde, y lo he visto, el rol del cuidador. He visto cuidadores que los obligaban a decir que se ocupen del aseo de la casa, por ejemplo. Y ahí está la postura del cuidador.
¿sí? No, yo estoy acá para trabajar, para desarrollar la autonomía de este paciente, para ocuparme de él, y ya lo que es el aseo de la casa ya no corresponde al cuidador, porque el cuidador está yendo a cuidar de esta persona, ¿se entiende? A desarrollar y a mantener las actividades cognitivas de esta persona. El cuidador no va a cocinar, no va a planchar y no va a limpiar los vidrios de la casa, ¿se entiende? Entonces, lo he visto lamentablemente muchísimas veces el abuso de la función del cuidador, como diciendo, bueno, no sé, está cuidando a mi mamá y mi mamá tiene una demencia, entonces mi mamá, bueno, yo la veo todo el día sentada en una silla, el cuidador que planche. No es así. Entonces siempre lo que yo digo, tu tarea muchísimas veces, disminuir la capacidad de trabajo que tiene el cuidador. Total importante la función del cuidador, el cuidador que planche y que limpie, y no es así. Entonces el cuidador va a ir mostrando y va a ir tomando confianza, primero la confianza y el vínculo con el paciente, que es fundamental. Y después, cuando vayan a ver, ¿sí? Y puedan hacer actividades y aclarar bien su rol con el familiar, yo creo que hace la tarea muchísimo más fácil. Muy bien, gracias, Cintia. Patricio, ¿quieres comentar algo? Adelante. Sí, mira, generalmente acá a las familias chilenas y a cuidadoras o cuidadores, nuestra fundación, nuestra organización siempre recomienda que cuando se va a contratar, por ejemplo, a una cuidadora formal, es una persona que se le paga para cuidar y atender a un adulto mayor con demencia, esta cuidadora, en lo ideal, dedique exclusivamente su labor al cuidado y a la atención del adulto mayor y no a, como dice muy bien Cintia, a actividades o labores de casa, a cumplir actividades o labores en la casa. Mínimamente se podrá permitir que esta cuidadora, por ejemplo, en algunos tiempos breves, deba llevar elementos donde la persona estuvo comiendo, por ejemplo, a la cocina, o a limpiar un poco el velador, o alguna actividad muy menor, pero debe necesariamente la cuidadora formal, y también hablo de la cuidadora informal en este caso, centrar su atención exclusivamente en el cuidado y en la atención del adulto mayor enfermo, porque este adulto mayor enfermo, como en alguna medida quizás lo dijo Cintia, pero como estoy escuchando entrecortado, tiene momentos en el día, y no pocos, sino que muchos momentos en el día en los cuales requiere, ¿no es cierto?, de la atención o de la presencia de la cuidadora al lado de ella o al lado de él, ¿ya? Porque es el norte, es la luz que tiene, y si esta cuidadora desaparece por algunos segundos, la persona enferma se inquieta, al menos se inquieta, ¿ya? O la empieza a llamar para que esté cerca de ella. Por lo tanto, es necesario inculcar en las familias la necesidad que se tiene de que una cuidadora que está muchas veces 24/7 con el enfermo, se dedique exclusivamente a esa labor, cuidar y atender, a interactuar con la persona con demencia, a trabajar las áreas que todavía en el cerebro ella o él tiene preservadas, realizando actividades de estimulación cognitiva, realizando actividades de terapia ocupacional que podemos encontrar en el Google, ¿no es cierto?, que nos pueden ayudar a levantar algunas iniciativas de trabajo con los adultos mayores, ¿ya? Ahora, comentar otro antecedente importante, pero a lo mejor no se ha tratado, pero que tiene que ver con la familia y con las personas enfermas. Generalmente, una persona con demencia, normalmente durante el día, especialmente aquellos que están en etapa moderada, comentan y le dicen a la cuidadora que se quiere ir a su casa, se quieren ir a su casa. Y tienen como fijación la puerta de entrada de la casa, ¿ya? Y esta situación a veces desespera a la cuidadora, ¿no es cierto? Y ella no sabe cómo responder a ese requerimiento que le está haciendo el enfermo. Pues bien,
Cuando hay una fijación, por ejemplo, respecto de la puerta de acceso a la casa, se recomienda generalmente colocar una alfombra de color negro al interior de la puerta, en la parte interior de la puerta, en el acceso de la casa. Alfombra que obviamente se puede movilizar cuando se va a abrir la puerta. ¿Pero qué significa esa alfombra de color negro para una persona con demencia? En general, no en todas las personas, pero en la gran mayoría de las personas con demencia ocurre que ellas piensan que es un hoyo. Y al pensar que es un hoyo, no se acercan a la puerta de acceso a la casa. O en su efecto, lo otro que se recomienda es mimetizar el interior de la puerta. ¿Cómo lo podemos hacer? Trabajemos con el adulto mayor con estos trastornos neurocognitivos mayores en la mesa del comedor, realizando algunas manualidades, algunas actividades que van a estimular su cerebro. Y con esas manualidades yo las voy a colocar, el producto de esas manualidades las voy a colocar en la puerta interior, la voy a pegar en la puerta interior. Y lo hago con el paciente. Por ejemplo, realizo manualidades con papel toalla nova, con cola fría, con témpera, y hago y preparo algunas flores, ¿ya? Algunos tipos de flores. Y esas flores que se han pintado y que se han trabajado con la persona enferma, se pegan en la puerta, se decora la puerta interiormente. Posteriormente, el adulto con demencia, siempre cuando vea esa fijación que tiene de la puerta de acceso, ya no va a ver la puerta de acceso. Va a ver una decoración de flores, va a creer que es parte del jardín, por ejemplo, y no va a querer accesar a ese lugar, ¿ya? Y con ello evitamos, por ejemplo, dejar con llave la puerta, para que esa persona no salga cuando la cuidadora no está atendiendo a esta persona y por ende se pueda extraviar. ¿Ok? Un comentario aparte. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Patricio. Tengo una pregunta de Xochitl y después Josefina nos levantó la mano. Sí. Nada más, Yolanda, quisiera complementar lo que compartía Cintia y Patricio. Entiendo que tú dices, híjole, pues, ¿qué pasa cuando la familia no entiende que su familiar es súper autónomo, ¿no? Yo creo que ahí es también mucho trabajo de la cuidadora o el cuidador. Aquí es importante, y más cuando se tiene más de un familiar, ¿no? Que se tienen 5 hijos o que se tienen las hermanas, que todo el mundo va y opina. Yo creo que ahí lo que comentaba Cintia es muy importante como cuidadora hablar sobre la autonomía del adulto mayor. Este vocabulario positivo sobre todas las habilidades que tiene esa persona que estoy cuidando hacia al familiar, le va a hacer poco a poco que observe todo lo bueno y todo lo que sí puede hacer el adulto mayor y no que esté fijándose en lo que no puede hacer. También es muy padre, por ejemplo, la comunicación que tú puedas tener con el familiar tiene que ser lo más sana y lo más directa que pueda ser. Tú busca el familiar que sea más accesible para que pueda entender lo que puede hacer su familiar, ¿no? Entonces, también esto que comentabas en un principio, a lo mejor tener un programa, es así como les puedes llegar. Yo veo que tu papá o tu mamá puede hacer su aseo personal. Yo veo que puede comer perfectamente. Sin embargo, el apoyo que yo le puedo dar a lo mejor es una organización de su ropa, es una organización a la hora de comer, a lo mejor a la hora de comer lo saturamos con todos los platillos y eso lo puede aturdir un poco. Entonces, decir, lo que podemos hacer es llevarle un platillo a la vez, o cambiarle ciertos utensilios. Por ejemplo, si estamos utilizando cosas muy pesadas, pues entonces utilizar cosas más ligeras. Aguas, a veces llenamos la jarra, pues la jarra más, eso es cuestión de estrategia y tú tienes que saber cómo comunicárselo al familiar desde el punto de vista, tu papá o tu mamá lo puede hacer, tiene toda la autonomía para hacerlo, está muy funcional, decir, hasta esta parte como psicología inversa, ¿no? De, oye, qué buen trabajo has hecho con tu papá, porque mira todo lo que puede hacer. Y bueno, ese es un comentario. Adelante, Patricio. Muy breve, respecto a lo que tú comentabas, en lo último que señalaste, en términos de los utensilios que utiliza la persona para comer,
es fundamental estimular el tema de la visión. Ahí nuestra relatora comentaba el tema de la estimulación de los 5 sentidos. Pues, precisamente la visión es uno de los sentidos importantes que hay que estimular en el enfermo. Y para ello se recomienda generalmente comprar utensilios de diferentes colores. Por ejemplo, los cuchillos que tengan un color, el tenedor que tenga otro color y la cuchara que tenga otro color. Los platos que se van a servir para la comida de la persona con demencia deben ser del mismo color. No distintos platos, sino que un plato color rojo, por ejemplo, o un color tenue, color tono pastel, ¿no es cierto? Para que ella o él identifique que esos son platos de comida, ¿ya? Lo mismo que los vasos donde se va a beber, también tienen que tener un color determinado. O sea, ayudar en el fondo al enfermo a poder identificar, basado en los colores, ¿no es cierto?, los distintos elementos que tiene para poder llevarse la comida a la boca, en este caso. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, la pregunta de Xochitl es para Cintia y pregunta, Cintia, ¿a qué te refieres o qué significa educar a los hijos para nuestra vejez? ¿Qué debemos hacer? Esa es la pregunta de Xochitl de México. Ahí te escucho. Sí, te preguntaba te comentaba que la pregunta de Xochitl es, ¿qué significa educar a nuestros hijos para nuestra vejez? ¿Qué debemos hacer? Bien, vuelvo a lo que dije anteriormente. Esta educación debe venir de niños. Entonces, ¿cómo educamos a los hijos? Enseñándole el respeto a los pequeños. Ves un adulto, lo dejamos, lo respetamos. No nos dirigimos al abuelo, por ejemplo, de la casa, como diciendo, es el abuelo con demencia, no lo escuches porque dice cualquier cosa. Entonces, si nosotros educamos desde pequeños al respeto, los niños sabemos que ellos son máquinas asimiladoras, todo lo que ven, ellos lo van asimilando y lo van tomando. Entonces, de esa manera, nosotros debemos... Ya no te escuchamos, Cintia. Bueno, tenemos ahí unos problemas de audio con Cintia, pero esperemos ahorita regrese. Entonces, ahí hablamos de lo que es la falta de educación sociocultural, que tiene que ver con esto. Y educar para la vejez es eso. Por ejemplo, también lo he visto en muchas situaciones, lamentablemente. No, mira, no vayas para allá, que el abuelo está loco, el abuelo dice cualquier cosa. Y el niño asimila eso y toma eso, ¿no? Es Como importante, dicen, bueno, perdona, disculpa, Cintia. mamá me está diciendo que no escucha al abuelo porque el abuelo está loco. Pero la madre no se da cuenta que ella también va a llegar, que es muy probable que también llegue a lo que he hecho más veces. Bueno, adelante, Patricio. Yo creo que Cintia no nos escucha, que no. No, sí, está bien, no te preocupes. Mira, complementando lo que dice muy bien acá Cintia, es tremendamente importante que a los niños, a los menores de edad que están en un lugar de una familia en donde hay una persona con estos trastornos neurocognitivos mayores, es importante en alguna medida ir entregándole antecedentes e información a los menores de edad respecto a la situación que vive el adulto mayor. Pero esa información, esa entrega de información debe ser acotada y también debe ser muy didáctica y con palabras muy simples y sencillas para que los niños entiendan que su abuelo, su abuela, ¿no es cierto?, tiene un problema en su cerebro que le impide, ¿no es cierto?, el comunicarse bien, el responder a las exigencias o a los requerimientos o a la interacción que está teniendo el menor con ese adulto mayor. Incluso tenemos que conversar con los menores de edad en alguna medida con estas palabras simples y didácticas
las situaciones de inhibiciones que pudieran ocasionarse en estos adultos mayores con ocasión de la enfermedad, inhibiciones para con el menor, ¿no es cierto? Tenemos que, como familia y como cuidadoras principales, si tenemos un menor también viviendo con nosotros, es si hay situaciones de inhibición muy recurrentes en este adulto mayor, tratar de evitar que estas situaciones ocurran en alguna medida. Eso quería comentar. Gracias. Gracias, gracias. Yo creo que también algo importante, Xochitl, es como Cintia lo comentaba, es educar desde pequeños en el día a día. Y la verdad que los niños, ¿cómo se educan y cómo aprenden? Pues con el ejemplo de los adultos mayores, de nosotros, ¿no? Entonces, acciones tan simples como ahorita que estamos en pandemia y que muchos adultos mayores no pueden salir a hacer el súper o están un poco más aislados, pues si yo tengo un adulto cercano a mi casa, a lo mejor y decir, mijo, vamos a ver si la vecina, que es una adulta mayor y tiene mayor riesgo de contagio por el tema del COVID, ocupa algo del súper para traérselo. O también estos temas de muchas veces estamos en el súper o en el banco, si hay un adulto mayor atrás de mí, darle el pase, eso ya le estamos mandando un mensaje a nuestros hijos muy, muy importante de lo que es el respeto y no decirle, o sea, nuestra parte, no se lo doy porque no pueda o porque tenga alguna deficiencia, sino porque es una persona que ya tiene una condición diferente y todos vamos a llegar a esa condición diferente. Entonces también ir enmarcando y hablando con los niños sobre yo voy a llegar a eso, tú vas a llegar a eso. Esto que estamos haciendo es porque es parte del respeto y de los valores y porque son personas que nos han hecho historia. También remarcar con los niños eso, todo lo que ha fomentado ese adulto mayor para tener lo que hoy en día tenemos, que gracias a ellos lucharon muchísimo por lo que hoy tenemos escuelas, por lo que tenemos derecho a ciertos centros de salud. Entonces, todo ese tipo de cosas sin tanto abrumo ni tanto rollo, pero con acciones y con explicaciones cortas, yo creo que podemos ir educando a nuestros niños poco a poco. Muchas gracias. Gracias, Cintia y Sofía. Muy bien. Ahora, José, levantó la mano, Josefina de Venezuela, adelante. Hola, buenos días. Bien, quería contar con relación al... Voy a unir los dos puntos, el del cuidador como tal, los parámetros de trabajo de esta persona con la parte de los niños. Sí. Cuando nosotros trabajamos como profesional de la gerontología, trabajamos con las personas mayores, debemos hacerle saber al familiar de cuáles son nuestro campo de trabajo, ¿verdad? Cuáles son nuestras competencias, qué debemos hacer y qué no debemos hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces, como decía anteriormente Cintia y el Patricio. El Patricio, bien, siempre dicen, el cuidador atiende a la persona adulta mayor por X o por Y que tenga cualquier patología. Bien, usted le va a limpiar, a lavar, a cambiar, a hacer comida, todo eso. Allí es donde uno, como cuidador, como profesional de la gerontología, debe decir, este es mi campo de trabajo, este es mi campo de acción. Hasta aquí trabajo yo, mi campo es cuidar, atender muy bien a la persona, no hacerle los quehaceres. Porque muchas veces piensan que el cuidador es el servicio o la persona que le va a atender en todos los aspectos a la persona adulta mayor. Entonces, tenemos que tener muy bien en claro eso. Con relación a la educación gerontológica con la familia, al respeto que se debe dar desde la niñez hasta las jóvenes, los adultos, a la persona adulta mayor, eso va de hogar, muy verdad. Yo tengo, por lo menos, en el ambulatorio donde yo laboro, allí nosotros hacemos visitas domiciliarias. Yo tengo un programa que es la gerontología va a la escuela. ¿Qué contiene eso? Trabajo con un salón, es una prueba piloto que estuve haciendo el año pasado, el año antepasado, cuando ya en clases presenciales. Trabajar con un salón, un grupo de niños de aproximadamente 9, 10 años, y hacerles saber qué era la gerontología. Y comenzar por allí.
qué era el respeto hacia los adultos mayores, cómo veían a ellos a sus abuelos, que el día, por lo menos el Día de las Madres, qué poema le dedicarían a su abuela, quiénes eran abuelas jóvenes, quiénes eran abuelos ya de cierta edad, y todo eso. Y entonces la educación iba entrando por la escuela también, ya no era solamente en el hogar, en las visitas domiciliarias, sino también que era en el colegio. Entonces luego empezamos esas partes y era allí donde iba a comenzar el respeto hacia las personas mayores. Y es eso, es decirle a los niños, mira, ella es mayor que tú, respétala. No festejarle, no, ella es mayor que tú. Ay, mi abuela está loca, mi abuelo está loco. Él no sabe qué es lo que va a hacer, él no sabe qué es lo que hace. No, no, no. Hay que educarlos en casa, en conjunto con la escuela, donde se dan los lineamientos, donde se dan ya la educación más formal, para que ellos sepan qué debe hacer y hasta dónde deben respetar a sus personas mayores y cuáles son los beneficios para con ellos. Muy Y bien. gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Josefina de Venezuela. Hay otra pregunta, es de Verónica, ella es de Chiapas y nos pregunta que cómo hacer para ponerle límites al familiar que estás cuidando cuando él es muy autónomo, pero sabe que tiene alguien que lo respalda y ya no quiere hacer nada. Si no estás tú, no hago nada, no como, no nada. Entonces ella nos pregunta esto. Adelante, Patricio, y ahorita Cintia nos ayudas. Y también puedo ayudar. Ya, bueno, en alguna medida cuando existe esta situación, primero hay que trabajar con algo antes de, que es trabajar con la empatía, trabajar con que este adulto mayor en alguna medida efectivamente sienta que la persona que está a su lado es una persona que la cuida, que le da seguridad, que le brinda bienestar, que le brinda tranquilidad. Y trabajando desde esos aspectos, quizás podremos llegar con mayor fuerza y con una mayor conducta de entrada en las distintas situaciones que se pudieran generar con este adulto mayor en cuanto a sus requerimientos, en cuanto a sus necesidades o en cuanto incluso a algunas situaciones que él está queriendo expresar, pero las expresa de distinta manera y por lo tanto a nosotros los cuidadores nos es difícil poder interpretar lo que esta persona está requiriendo. Eso. Muchas gracias, Patricio. Tienes mucha razón, ¿no? O sea, ¿qué me quiere decir con esta actitud? Adelante, Cintia. Tienes el audio apagado, Cintia. ¿Ahí? ¿Me escuchás? ¿Ahí se escucha? Bien. Muchas veces lo que yo recomiendo, porque puede suceder que con el mismo paciente haya 2 o 3 cuidadores. Lo que recomiendo a cada cuidador, con varios cuidando a un mismo paciente, sabemos que la forma de tratar va a ser diferente, que las estrategias van a ser distintas. Entonces, lo que yo propongo siempre es hacer, por ejemplo, acá en Argentina le hicimos un libro report, el libro donde va el pase de guardia. Por ejemplo, hoy Juan no quiso comer, pero quiso jugar a las cartas, y le gustó mirar televisión, y no quiso salir al jardín. ¿Sí? Siempre informar a mi compañera, que es la que llega, ¿sí? Hacer una devolución de cómo ha estado ese paciente en mi guardia. Y también otra cosa que recomiendo es que cuando haya 2 o 3 cuidadoras, tratar de planificar entre ellas una estrategia, por decirlo de alguna manera, de estímulo y de cuidado. Esa sería una de las formas que yo siempre recomiendo como para poder trabajar. Y muchas veces también el adulto mayor, cuando se niega a hacer una actividad, también puede pasar que no tenga ganas. Entonces, no es que soy yo como cuidadora, ¿sí? Que no lo estoy haciendo bien. Entonces, no tengo que tener frustración porque tranquilamente sucede que en ese momento el paciente no tiene ganas de hacer nada, como también nos puede suceder a nosotros. Entonces, no verlo con ciencia
como cuidador. Ya no te escuchamos, Cintia. Cintia. Ya no te escuchamos. Ya no Tiene escuchamos. problemas de conectividad. Sí, toda la mañana, pero bueno. Lo bueno es que pudimos. ¿Alguien más? No sé si quiera comentar algo al respecto sobre los límites. Ahí no se escucha. ¿Ahí me escuchas? Sí, ahí te escucho. Fíjate Bien. que este es un caso particular porque es una persona, un familiar, que cuida directamente solo ella a su abuelo. Y entonces su Es abuelo muy sí se ha difícil vuelto... porque hay una vinculación. se Hay ha una vuelto- vinculación. Sí, súper dependiente el abuelo de ella, muy dependiente. Entonces está como en este punto de cómo Claro, poner límites. hay una vinculación que por más que tengas esa vinculación, pautar ciertas normas o ciertos límites. Yo he visto familiares que se someten totalmente y dejan que la tía, por ejemplo, los maltrate, no quiero esto, o que le tire las cosas. Hay ciertas conductas. Y muchas veces nosotros vamos a hilar fino por qué ocurre eso. He visto muchos familiares que se sobreestresan. Existe lo que es el síndrome de estrés en el cuidador. Es el cuidador quemado. Es cuando agotan estrategias y evidentemente no va. A mí me sucedió ayer hablar con una chica que está cuidando, una cuidadora que está cuidando un adulto mayor, y ella fue docente toda su vida, esta paciente. Entonces lo que hace, no me alcanzás eso, bueno, yo te voy a poner 2 amonestaciones, 5 amonestaciones, implemento la forma de castigo porque sé que en su momento no puede. Entonces también es respetar eso. Yo le decía, mira Isabel, una de las cosas que podríamos hacer, bueno, perfecto, poneme las amonestaciones y eso también le va a dar tranquilidad. Y no, muchas veces he visto en el cuidador cuando tiene una sobreexigencia, el cansancio, y muchas veces en esto de los síndrome de quemado, o que el medicamento comienza a presentar dolores de cabeza alta, entonces ubicarnos en nuestro rol y qué es nuestro trabajo. Y siempre digo, el cuidador no se debe llevar las cosas a su casa, las cosas a su domicilio. Lo que pasa en el trabajo es mi función, voy a armar mis estrategias. Si somos 2 o 3 cuidadoras, voy a armar un libro report para pasar mi guardia y comentar las cosas que han sucedido, si he notado cambios o retrocesos, pero llevarla a nuestro domicilio, a nuestra casa, a nuestra familia. No sé si se escucha. Sí, sí te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. No sé si tengan alguna otra pregunta o algún comentario para finalizar. Antes de finalizar, me gustaría presentar a Patricio. La verdad que él es de Chile y tengo la oportunidad de conocerlo en persona. Ha trabajado muchísimo con el adulto mayor, pero específicamente con temas de demencia. Me gustaría que te presentaras, que nos dijeras qué es lo que estás haciendo, porque sería muy interesante tenerte en una plática también como esta, pero que nos compartas de toda tu experiencia y pues todo este proceso que muchas veces creemos que el olvido es normal, ¿no? Pero algo nos está diciendo. Patricio, adelante. Nada más activa tu audio, por favor. Perdón, sorry. Gracias. Quería agradecer también la participación de Cintia en esta actividad que tú has generado, con todos los antecedentes que ella ha relatado, que la verdad nutren en la información y en experiencia a las familias y a las personas que cuidan a una persona con demencia. Así que muchas gracias, Cintia, por tu relato. En lo particular, y accediendo a las solicitudes de mi amiga, el que habla es se llama Patricio Espínola Navarrete. Yo soy presidente y fundador de la fundación, o una ONG sin fines de lucro, de beneficencia,
llamada Encuentros Alzheimer y Trastornos Neurocognitivos Chile. Esta fundación fue creada recién el año pasado, fines del año pasado, pero tiene una historia pasada de alrededor de 7 años. Desde el año 2017 que hemos, como profesionales que trabajamos en estas áreas, comenzado a trabajar con las familias y con las cuidadoras de personas con demencias, pero también hemos querido incorporar fuertemente el trabajo de los profesionales de la salud. Aquí, en el ámbito de la atención de una persona con demencia, es tremendamente relevante la actuación y la participación de profesionales de la salud. Por ejemplo, estamos hablando de psicólogas o psicólogos especializados en demencia y en el cuidado y atención de adultos mayores que puedan tratar psicológicamente a las cuidadoras o cuidadores de personas con demencia, para evitar lo que justamente decía Cintia en la última parte, lo que es el síndrome de burnout o del cuidador quemado. También trabajar junto a enfermeras o enfermeros que puedan también evaluar constantemente de forma periódica al adulto mayor en términos, por ejemplo, si tenemos un adulto mayor en etapa avanzada que está postrado, en la generación de escaras en ese adulto mayor, ¿ya? En el tratamiento de escaras. Que esta enfermera o enfermero pueda asistir al intradomiciliaria, efectuar una asistencia intradomiciliaria en donde pueda enseñarles a las cuidadoras informales o cuidadores a poder movilizar a un adulto mayor que está postrado, movilizarlo en la cama, cómo poder trasladarlo desde la cama a la silla de rueda, etcétera, para evitar lesiones, ¿no es cierto?, corporales en las cuidadoras o cuidadores. También incorporar fundamentalmente y principalmente para el tema de la estimulación cognitiva a las terapeutas ocupacionales o a los terapeutas ocupacionales. Son profesionales que están capacitados para poder efectuar trabajos específicos, didácticos, educativos y de estimulación cognitiva con las personas con demencia, ¿ya? Incorporar también a los fonoaudiólogos o fonoaudiólogas para el tema de la deglución, para el tema de la comunicación, porque van a haber algún momento en la etapa de la enfermedad en que el adulto mayor ya no va a querer comer, va a guardar los alimentos en la boca y no va a tragar, o si llega a tragar se va a atorar, va a toser y puede provocarse una neumonía aspirativa, porque el alimento se va a ir a los pulmones. Entonces, para eso el fonoaudiólogo trabaja con el adulto mayor y trabaja con la cuidadora o con el cuidador para evitar que ello ocurra y para también solucionar o en alguna medida mejorar el tema de la comunicación, porque aquí no estamos hablando de una comunicación solamente verbal, también podrá haber una comunicación gesticular, ¿ya? O visual también, ¿ya? A través mostrando imágenes, etc. También incorporar a un neurólogo, un geriatra o un psiquiatra, quienes son los profesionales especializados que determinan los diagnósticos de demencia en las personas. Y ese profesional deberá interactuar de forma periódica, hablamos de, después de una primera consulta, por ejemplo, a los 6 meses siguientes, nuevamente consultar al neurólogo, al geriatra o al psiquiatra, después a los 6 meses siguientes y después a un año, y así sucesivamente, pero no puede ocurrir que un adulto mayor con demencia, la última vez que se vio fue hace 2 o 3 años, porque como lo decía aquí nuestra querida amiga Cintia, el tema de los tratamientos farmacológicos, los medicamentos deben ir variando a lo largo del tiempo. Se van a aumentar dosis, se van a disminuir dosis, se van a cambiar de medicamentos de acuerdo a la sintomatología que vayan apareciendo a lo largo del tiempo, en fin. Y así una serie de otros profesionales. Desde el punto de vista de nuestra fundación, nosotros trabajamos en 2 áreas principales y algunas secundarias. Una de las más principales está dada por la capacitación en cursos y talleres orientados a profesionales de la salud y a familias y a cuidadores. Cursos y talleres de capacitación que son pagados, porque obviamente una ONG no puede subsistir si no tiene fondos, pero los costos son bastante bajos y menores que lo que hay en el mercado en términos de cursos. Actualmente, por el tema de la pandemia, estos cursos y talleres los estamos realizando vía online, a través de la plataforma Zoom, ¿no es cierto?, periódicamente. Son cursos que están dados en una malla programática de alrededor de 25 o 26 talleres, ¿ya? Definidos estos cursos a través de distintos módulos, que van desde el inicio del conocimiento
hasta la etapa final del enfermo, pasando, por ejemplo, por el conocimiento de demencias, el conocimiento sobre las sintomatologías relacionadas con esta enfermedad, el conocimiento de la evolución de la enfermedad a lo largo del tiempo, el conocimiento que tiene que tener la cuidadora para su autocuidado y evitar lo que es el síndrome de burnout o del cuidador quemado, pasando por conocimientos de enfermería, de terapia ocupacional, de fonoaudiología y de otras áreas de la salud que son importantes y que pueden cada cuidadora informal o formal, ¿no es cierto?, tener la capacitación directa por parte de estos profesionales para poder interactuar con el profesional y saber cómo realizar diversas actividades en el día a día, ¿ya? Otra de las tareas importantes y principales, me están escuchando, ¿no? Sí, sí, te estamos ¿Sí? escuchando. Sí, sí, te Ya, escuchamos. otra de las tareas importantes y primordiales que realizamos es una de las que hicimos ayer con nuestro 114º conversatorio, en donde esa actividad está orientada fundamentalmente a las familias y a las cuidadoras. Y aquí es donde quiero invitar a la comunidad toda que quisiese adherirse a estos conversatorios que se realizan al menos 2 veces al mes, ¿ya?, de duración de aproximadamente 2 horas y media, para que nos escriban al correo encuentrosalzheimer@gmail.com, todo seguido con minúscula, o al WhatsApp de mi celular, que es el +56 99 200 6006. Nos escriban, nos indiquen que están interesados en participar y así nosotros vamos a poder adherirnos a nuestras redes de contacto a través de diversos WhatsApp. Por ejemplo, hay personas que desde el año 2017 que han participado de estos cursos y talleres y ya están adheridos a un WhatsApp corporativo que se llama Exalumnos. Y a ellos se les da un precio especial para poder continuar participando en la capacitación. Hay que recalcar en todos ustedes, familias y cuidadoras, que el tema de la capacitación, el tema del conocimiento es fundamental para poder desenvolverse de la mejor manera en el cuidado y en la atención de un adulto mayor con demencia, ¿ya? Terminamos estos talleres y estos cursos con temas, por ejemplo, relacionados con la atención centrada en la persona. En nuestro país, puntualmente, hace unos 2 años atrás, todavía, en términos de los establecimientos hospitalarios, clínicas, centros, estaba dada la atención, estaba centrada en la infraestructura, en el equipamiento que se poseía esa instalación y en los profesionales que interactuaban y realizaban las labores de atención clínica. Y no en el paciente, no en la persona. Hoy en día esa mirada se está cambiando en nuestro país. Hoy en día la mirada está centrada en la persona. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ese médico de consultorio, que es un médico general, va a querer saber un poco más respecto del familiar o de la persona que está siendo atendida, en términos de su vida pasada, en términos de su situación socioeconómica, por ejemplo, en términos de la interacción que está teniendo el familiar enfermo o la cuidadora principal con el resto de la familia, las dificultades que se están teniendo, etcétera, etcétera. Eso se llama atención centrada. Doy algunos ejemplos solamente relacionados con la atención centrada en la persona. Y terminan los talleres con la última fase, la etapa avanzada de la enfermedad, en donde se trata el duelo. Porque claro, nosotros los cuidadores principales, cuando tenemos un familiar enfermo con estas demencias, vivimos un duelo en vida. Porque vamos perdiendo, voy al tiro, gracias, porque vamos perdiendo ese contacto, ese enlace que siempre hemos tenido con un familiar, lo vamos perdiendo con el tiempo. Eso quería comentar, no puedo más porque me están llamando a mi jefe para hablar con él. Bueno, Gracias. muchísimas gracias, Patricio. Aquí me preguntaron que cómo te pueden contactar. Entonces, ¿te parece bien si les paso el número de tu WhatsApp del grupo y ya ellos que se pongan en contacto contigo para solicitar el acceso? ¿Qué te parece? Lo voy a poner aquí en el chat. Vale, gracias. Aquí lo voy a poner para que lo anoten. Sí, la verdad que Patricio ha trabajado muchísimo con todo lo que es la formación en cuidadores. Tiene mucho conocimiento sobre la enfermedad de Alzheimer porque se ha empapado de muchísimos profesionales. Entonces, Patricio, pues
qué bueno que nos invitas a tus conversatorios a todos y pues ojalá que también algún día te podamos tener aquí para que nos hables un poco sobre este camino que también es en muchos momentos es parte de los adultos mayores tienen estos problemas de demencia, ¿no? Entonces, como para saber identificarlo, ¿te parece bien? Sí, quería darles a conocer una primicia, entre comillas, que se está dando particularmente acá en Chile. Como fundación nosotros nos relacionamos con la Fundación Ricardo Maccioni. Es una fundación que lidera un médico neurólogo científico y que está siendo postulado al Premio Nobel de Medicina. Bueno, este profesional junto con un equipo de médicos de Chile y de Estados Unidos han trabajado un tema que se llama de los biomarcadores, ¿ya? Y en relación a ello se ha publicitado en nuestro país recientemente el levantamiento de la posibilidad de que la gente en común, menores de 60 años, puedan hacerse un examen de sangre, ¿ya? Denominado ALS-Tau. Tau viene de la proteína Tau que provoca la demencia en alguna medida, ALS-Tau. Y este examen de sangre, aquí en Chile particularmente, está teniendo un costo cercano a los 200.000 pesos chilenos. Pero ya se está publicando y ya se está hablando en las noticias sobre este examen y sobre la posibilidad de que las personas comunes puedan realizarse este examen para y con el objeto de que puedan saber si a partir de los 60 años en adelante van a tener alguna demencia tipo Alzheimer o de otro tipo. ¿Ok? Se los comento porque ya salió publicado, está en la prensa, etcétera, etcétera. ¿Ya? Así que para que lo busquen ahí por las redes. Gracias. Bueno, los tengo que dejar porque me llaman, ¿eh? Muy agradecido. Muchas gracias, Patricio. Un Y un gusto abrazo. volverte a ver. Muchas gracias. Gracias, Chao. igual. Hasta luego. Bye bye. Y pues bueno, Cintia, Boto, de verdad un placer nuevamente tenerte con nosotros, que nos deleites con todo tu conocimiento. Me encantó lo que hoy nos compartiste sobre este tema de la autonomía del adulto mayor y más cuando tienen un problema de visión, o sea que pensamos que no pueden hacer nada, pero en realidad tienen otros sentidos que están desarrollando, ¿no? Y me encantó todo lo que nos compartiste, te lo agradezco muchísimo. Me gustaría, si quieres cerrar con algo, pues desde acá, desde México hasta Argentina. Ya te vi ahí con tu mate, espero algún día me invites uno. Nada más, aprende tu audio, por favor. ¿Ahí me escuchas? Ahí te Bien. escucho. Primero, gracias. Siempre es un placer estar y en cada cosa que quieras, ahí voy a estar, ahí estaré. Yo creo que a veces las fronteras no son límites para nosotros que creemos en una vejez y en una discapacidad digna y autónoma, sino que tenemos que aprender muchísimo que las barreras se ponen desde acá, ¿sí? El corazón sale desde el alma. Me quedé con algo que dijo. Ya no te escuchamos, pero ahorita regreso, Cintia. Yo tengo el contacto también de Cintia, se los voy a proporcionar. Ella también tiene un grupo, porque es la fundadora de una red de apoyo de Iberoamericana. Entonces se los comparto para que puedan tener acceso a su contacto y cualquier duda con ella. Cintia, ¿me escuchas? Ahí está, ahora sí te escucho. ¿Ahí me escuchás? Ya te escucho. Nos Bien. quedamos con que querías compartir algo que... Bien. A veces las obras sociales no ponen el equipo de trabajo profesional que deberían poner y es todo un planeamiento burocrático que a veces no se termina de concretar y el paciente lamentablemente muere. Importantísimo, yo también creo en esta capacitación de los cuidadores, creo mucho lo que es la educación, de esa forma va a su trabajo. Y también
Bueno, otra vez se nos fue Cintia, pero de igual forma, ¿Ahí me escuchas? ya regresaste, ¿cierto? Bien, volví a decir que a veces me ha pasado ver situaciones familiares donde no se puede el adulto mayor compartir la mesa porque o toma demasiada medicación o porque se le cae el temblor o por salivación, por un montón de cosas. Entonces yo creo que no hay medicina más asombrosa que el amor. Entonces integremos. Si mi hijo ve a su abuelo comiendo en la misma mesa que nosotros y compartiendo un momento, es muy probable que el día de mañana en mi vejez también compartan la mesa conmigo y hacer de forma natural las cosas que trae la vejez. El temblor, el que se nos caiga la comida, la salivación, un montón de cosas. Tomarlo como lo que es, totalmente natural y normal. Y siempre digo muchísimo, muchísimo amor. Lo que no damos en vida después no sirve de nada llorar. Y dejemos de lado por ahí esos conceptos que tenemos de vejez y que tenemos de discapacidad, porque son fases de la vida que llegan, que están y que gracias a Dios espero poder llegar a vivir. O sea, realmente uno tiene esta vista de luchar por una vejez plena acá. Y vean que ciertas patologías, como por ejemplo la demencia, no es sinónimo de que esa persona ya no sirve, de que esa persona ya no está en función. Porque hay algo que una persona con Alzheimer totalmente reconoce, y es el amor. A mí me pasó en una vinculación, una paciente que no reconocía a su hijo, de repente lo mira y le dice: Franco, el amor es un mundo. Y me quedaron esas palabras y ese reconocimiento, ese lapsus que tuvo, de reconocer a su hijo. Hay algo que yo puedo hablarte técnicamente y decir: el paciente con Alzheimer tiene memoria a largo plazo y no a corto plazo. Sin embargo, en ese momento, esa paciente reconoce a su hijo, le habla del amor. Entonces ahí entendí que no hay algo más asombroso, más transparente que el amor. El amor es algo que no se olvida y es algo que aún con la muerte perdura. Así que yo de mi lado te quiero agradecer totalmente tu invitación. Gracias, muchísimas gracias y buena vida. Muchísimas gracias Cintia por siempre estar tan disponible, gracias y gracias a toda la gente que se da este tiempo para conectarse. Recuerden que el Centro de Día, Centro Magdalena Sofía, trabajamos pues en pro de la autonomía y la independencia del adulto mayor. Entonces todas nuestras actividades están enfocadas allá y no, con esto no quiero decir, también sabemos que dentro de la avanzada edad vienen ciertas complicaciones, ciertas cuestiones que van cambiando y también es parte de la aceptación. Y pues compartirles que siempre tenemos diferentes eventos. Esta vez nos acompañó Cintia, y lo cual lo agradezco profundamente. El siguiente lunes vamos a tener algo que se llama terapia ocupacional, de lo que hablaba también Cintia, de lo que podemos hacer en casa. Es a las 8 de la noche, es más tarde. Tenemos también el taller de pintura el 10 de martes, 10 de agosto. Este taller de pintura es para adultos mayores que nunca han pintado, pueden hacer ese día una obra con acrílico. Entonces, pues tenemos muchas actividades, ojalá que se conecten y se interesen. Y pues muchísimas gracias, Cintia. Yo siempre estaré agradecida infinitamente y infinitamente con toda la gente. Buenos días, que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Bye bye.